Luego de un largo viaje, el escritor Percy Vilches Vela, representante de Tierra Nueva Editores, llegó a Tallahassee, capital administrativa del estado de la Florida en Estados Unidos, para participar en una serie de actividades académicas. La primera de ellas fue el conversatorio sobre literatura amazónica en el Auditorio Especial de Florida State University, donde el escritor colombiano y catedrático de dicha universidad, Juan Carlos Galeano, hizo la presentación de los expositores Jaime Vázquez Valcárcel, Alberto López, Michelle Uncedowski y Percy Vilches Vela. Jaime Vázquez Valcárcel estudió periodismo en Lima desde 1990 y desde 1990 ejerce la profesión en Iquitos, Perú, ciudad capital de la región Loreto. Fue corresponsal de RPP Noticias, que es la emisora principal de Perú, y desde 1998 edita libros sobre la Amazonía desde la editorial Tierra Nueva, y también es gestor cultural. Es productor de documentales, director del diario Pro y Contra, conductor del programa televisivo del mismo nombre. Fue jefe de imagen institucional del Congreso de la República de Perú. Publicó también un libro de crónicas que se titula Cualquier tiempo pasado fue mejor, y organiza actividades culturales en Perú. Su otro participante es el profesor Michael Uncedowski. Ustedes ya lo conocen muy bien. Tiene entre múltiples publicaciones, él es lo que se llama un estudioso del Amazonas con renombre internacional, pero dos libros muy importantes de él que aparecieron en los últimos años son un libro sobre la cultura quichua y su último libro, que se titula The Ecology of the Spoken Word. Tiene muchísimos logros, pero como es de casa, vamos a seguir adelante. Alberto López es de casa, pero no es tan conocido como el profesor Uncedowski, obviamente. Alberto López es estudiante de doctorado aquí, ¿no? Licenciado en Economía por la Universidad Carlos III y en Teoría de la Literatura por la Universidad Complutense, ambas en Madrid. Ha publicado trabajos sobre poetas como César Vallejo, Fernando Pessoa o Per Guimferrer. Su área de investigación es la poesía peninsular contemporánea y, en particular, la relación de las nuevas poéticas con la crisis financiera actual. Alberto López bien. Percy, el poeta Percy Vilches Vela, amazónico, también de la región de Loreto. Estudió en la Gran Unidad de Benavides y en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. En el presente se dedica al periodismo cultural y es editor de la revista Catenere. Ha publicado poemarios El Andante en Yarinacocha, Santuario de Peregrinos, los ensayos El Linaje de los Orígenes, la historia desconocida de los Iquitos, Dueños de Astros Ajenos, Retratos del Terror. Y el último libro, Percy, es este álbum de fotografías de la época del caucho de Robert Boone. Alberto López es un estudiante español que se especializa en literatura hispanoamericana en Florida State University, y es importante conocer su percepción sobre lo que nuestros escritores realizan en la Amazonía. La poesía amazónica también, por otra parte, tiene por uno de sus pilares temáticos el establecimiento de lazos con lo que Abraham llamó mundo más que humano. En este sentido, la personificación como figura retórica avanza en una doble vía convergente, que es, por un lado, disolver la separación sujeto-objeto y, por otro, generar la empatía hacia la naturaleza como, y cito aquí también, en palabras de La Rochelle, ser vivo y consciente. Es algo que es posible observar en los poemas del profesor Galeano, donde, por ejemplo, la lluvia, cito, se entusiasma con los aplausos, un lago llega a tomar la palabra para reivindicar su condición de lago y su vida tranquila, o una mesa anhela ser un animal, ¿no? A pesar del tono humorístico en las composiciones, el lector no deja de percibir de estremecerse por esta indefensión de la naturaleza respecto de la acción humana, ¿no? Algo que contribuye a formar conciencia. Según este joven estudioso, la situación económica no está exenta de las creaciones poéticas, e hizo precisiones sobre el tema.
Muestra de poesía amazónica presenta mucho interés desde el punto de vista de subversión de la lógica económica capitalista, ¿no? Aunque Javier Dávila Durán sea el único que califica explícitamente de irracional a ese desarmador deforestador que aparece en su poema Lo que se debe hacer, la mayoría de textos evidencia un tratamiento de la naturaleza completamente ajeno a parámetros utilitaristas, a la mirada occidental del tasador, ¿no? Entonces se impone la reivindicación de otra racionalidad, la afectiva, delimitada por la relacionalidad y la interdependencia de los propios sujetos y la idea de pertenencia a una totalidad. Luego de estas apreciaciones de Alberto López, es pertinente escuchar a Percy Vilches cuando se refiere a la situación en común que tenemos los habitantes de Iquitos con los de la Florida en Estados Unidos. No, el mundo es un pañuelo realmente, el mundo es pequeño. Pese a que el estado de la Florida, o Florida, está tan lejos de la Amazonía, pero en nuestra historia de ambos lugares tenemos por lo menos un pariente lejano. Uno de los primeros habitantes de este lugar era de origen caribe, ¿no? La ciudad de Iquitos también fue fundada por una linaje de origen caribe. O sea, de todas maneras, somos caribeños. La diferencia está en que los caribes de acá, de la Florida o Florida, han desaparecido. Y en mi ciudad están más vivos que nunca. Y es más, tienen una relación interesante con la ciudad. O sea, no estamos tan lejos como parece, ¿no? Y también se refirió al imaginario huitoto que se puede conocer gracias a los contadores de cuentos que finalmente nos legaron sabiduría y conocimiento. En el imaginario huitoto hay un personaje muy interesante que se llama Racuena. Él habita en el mundo subterráneo, en el mundo inferior. Después de meditar larga y profundamente, él inventa el relato. Se hace una especie de contador de historias o un narrador oral y sale a la tierra y distribuye el relato entre los huitotos, ¿no? Lo rescatable de acá es que es un contador de historias, pero para que este sujeto cuente historias tiene que haber conocido un invento mayor de la cultura amazónica en general, que son los cantos chamánicos o los famosos icaros. La primera condición para que existan estas melodías son que no son creaciones humanas, sino que descienden de las divinidades. Como es uno de los escritores que se ha dedicado al estudio de nuestros orígenes, Vilches Vela habló sobre la expulsión paulatina de los iquitos del territorio inicial. Si en Iquitos no se hubiese expulsado a los iquitos, porque llegaron barcos, otra ciudad tendríamos, por lo menos una ciudad más humana. Ajá. Claro, más humana, y eso es lo que nos falta, ¿no? Cuando le tocó intervenir al antropólogo estadounidense Michel Usedowski, quien se confiesa un enamorado de la cultura amazónica, habló de la literatura en esta parte del continente que ya existía antes de la invasión europea y que por lo tanto hay que darle el valor y lugar que se merece. Hay que estudiar, por ejemplo, la literatura de los mayas, de los incas, y tenemos la suerte o la bendición, no sé, pero en la Amazonía todavía hay muchos grupos, muchas personas que son herederos de esa literatura bien antigua, que todavía practican ese tipo de literatura, ponen en práctica, ¿no? Y viven ellos no escriben libros, pero viven su literatura, porque la vida diaria, ¿no? es como la experiencia del libro o de los textos de ellos. Todos los días ellos experimentan los textos, los mensajes, los significados de su literatura.
Uno de los escritores que recorrió la Amazonía continental para escuchar las historias contadas por los propios pobladores fue Juan Carlos Galeano, que aún recuerda esa experiencia maravillosa. Cuando el doctor Lewandowski estaba hablando de ese cuento en particular, yo estaba pensando entre las muchas casas en donde pasé las noches escuchando historias, que no fue toda esta historia, sino fragmentos para los cuales yo tuve que adoptar la perspectiva amazónica, el ojo verde, y reconstruirlo. Porque lo que escuché fue un fragmento acá, otro fragmento allí, allá. Y yo en ese momento estaba pensando, cuando Michael hablaba, cuando Lewandowski hablaba, estaba pensando en los sonidos de la noche, en esa cocina, en el Amazonas peruano, en esa cocina, allí frente al río, en el Amazonas brasileño, de otros seres protectores del bosque. Y aprovechó la oportunidad para referirse a la forma como se documentó para escribir los cuentos. El doctor Galeano hizo el trabajo de ir a documentar muchos de estos cuentos, y muchos cuentos de él se tratan de estos protectores del bosque, ¿no? Y en este sentido, él en escribir este libro es un traductor, está traduciendo el género literario original, por ejemplo, un género de mitología oral, ¿no? Él traduce a la escritura alfabética, ¿no? Entonces el trabajo es muy valioso porque nosotros en la universidad no tenemos financiamiento para ir a la Amazonía y escuchar en vivo estas tradiciones literarias, ¿no? Todo ello ha llevado a la conclusión a Juan Carlos Galeano que el pensamiento amazónico es profundo y por ello tiene no solo que ser reconocido, sino difundido. Si los españoles no hubieran llegado, yo me imagino, quizás tendríamos un desarrollo diferente. Y estas palabras son profundas, ¿no es cierto? ¿Cuál habrá sido ese desarrollo, no es cierto? Un modo, unas prácticas, una manera de relacionarse con el mundo de modo diferente. De nuevo, ese es el valor que yo veo en el pensamiento profundo amazónico, ¿no? que ellos en realidad hacen un gran aporte en el presente, ¿no es cierto? Y lo que agregó Galeano sobre los árboles sonó a poesía, a buena poesía, por supuesto. Cuando un habitante de la Amazonía, un ribereño, te dice, es que los árboles sienten, a ellos son personas. No está hablando de otra cosa, sino de esa circulación de afectos, ¿no es cierto? De esa comprensión entre especies, ¿no es cierto? En un momento de la actividad se habló de interculturalidad y fue el autor de cuentos amazónicos quien se refirió al tema. Hay clases dominantes, hay ideologías dominantes que están amazónicas, claro, que están matando al Amazonas. Exacto. Porque tienen la mirada hacia afuera y desde afuera, ¿no es cierto? Y entonces no practican esa verdadera interculturalidad, ¿no es cierto? La verdadera interculturalidad es aprender de todas las culturas, claro, de la cultura norteamericana, claro, de la cultura europea. O sea, como indígenas se puede aprender de ellos, ¿no? Y tú dabas un ejemplo, claro. Pero como bien dices, y ejemplificas muy bien en tu poema, lo que adopta es el exceso de consumo
bienes, ¿no? Sobre aquello que a veces nos creemos el centro del universo, Juan Carlos Galeano también se pronunció. El problema, ¿no? El gran problema es ese, ¿no? De creernos que somos el centro del universo, cuando en realidad no somos más que esa parte muy pequeñita de la Tierra que aprendió a hablar de cierta manera, ¿no es cierto? De ignorar ese mundo de interconectividades, ¿no es cierto? De que en nuestras venas, el hierro en nuestras venas, allí palpitan los volcanes, ¿no es cierto? De que en los maceteros, donde están las plantas, nuestras casas, allí están allí están gotas del río Amazonas. Cuando le tocó el turno a Jaime Vázquez Valcárcel, habló sobre la presencia literaria de los iquiteños y loretanos. La presencia literaria de la Amazonía tiene una importancia, creo que vital, porque hay un concurso en Perú que es el premio COPE, que lo auspicia la petrolera estatal, y dos amazónicos, dos iquiteños, dos loretanos contemporáneos de Percy Vilches como Carlos Reyes y Ana Varela han ganado el premio COPE de poesía. Eso ya de por sí es una carta de presentación y además evidencia la calidad de la poesía amazónica y la de los mismos galardonados. Y sobre otros autores interesados en publicar a través de la editorial loretana, Vázquez Valcárcel dijo: otros autores, otros investigadores no amazónicos, ni siquiera peruanos, se interesaron por publicar en nuestra editorial. Les doy el caso, por ejemplo, de Ovidio Lagos, que es un periodista argentino de Rosario. Pero la exposición también tuvo una parte donde participaron los estudiantes a través de preguntas. Pero aún me cuesta trabajo desde mi mente educada en la educación occidental realmente comprender cómo ustedes en su vida, y esta, bueno, va dirigida a ellos, ¿no? En pocas palabras podrían explicarme bien qué realmente, cómo ustedes ven la naturaleza para nosotros, porque aunque yo lo entiendo y vi y estuve en el curso del doctor Usendowski y me parece fascinante, todavía yo, educada occidentalmente, me cuesta un poco de trabajo. Entonces quisiera tener algunas palabras de ustedes en los que quizás resumirían, si es posible, esta relación que tienen con la naturaleza. Y quien respondió fue Percy Vilches Vela. Ya, yo te respondo, o te trato de responder en todo caso. La naturaleza rodea, o sea, mira, el amazónico con la leche que lacta recibe también la cultura. Y todo está vivo, pero además todo tiene madre. O sea, es un feminismo interesantísimo, ¿no? La feminidad como creatividad, como genésico, ¿no? Es como algo que genera vida. Entonces, ya no puede ser normal ir al monte y cortarte un árbol, porque de todas maneras, en tu imaginario está que estás cortando un ser vivo. Y eso no cambia a través del tiempo, ¿no? Hablo de la gente que tiene una relación directa con esa cultura, no con la gente que ha mirado más en la fera, ¿no? Entonces, esa base es importante, por eso es que las culturas amazónicas, a lo menos de Colombia, Perú, Ecuador, no han sido destruidas, por eso, por esa vigorosa concepción de la cultura, ¿no? Esa especie de vida fortalecida y repotenciada. La clave también está ahí. No hay nada que hacer, es todo lo que es natural está vivo, tiene gente. Y no es una licencia poética, no es una metáfora, es una realidad perentoria. Y cuando habló sobre la contaminación del aire, le fue imposible no referirse al aire chatarra que respiran los europeos. En el país leo hace meses una información pavorosa, ¿no? El 92% de europeos en general, respiran aire chatarra. Y eso repercute en sus vidas de una manera dramática. Les acorta la vida, les pervierte la creación de nuevos seres
etcétera, etcétera, y no saben más qué. Entonces, ¿de qué nos estaban hablando los europeos hasta hace poco cuando nos llevaban modelos de desarrollo? ¿Y por qué hay que medir la calidad de vida a partir de lo que ellos dicen? ¿Por qué no agregamos un punto fundamental que es el tipo de aire que respiras? Y entonces ahí sí tenemos muchos que son amazónicos, ¿no? Finalmente, se leyó uno de los poemas de Percy Vilches, Zozobra en el lago moribundo. Zozobra en el lago moribundo. La navegación de pronto se detiene entre los altos putucutales y la maraña de gramalotes. Estamos en el lago Morona. Agua muriéndose, centina de fósiles del comercio. Las casas de costado nos muestran sus cuartos descubiertos, sus filadoras manuales, sus criaturas correteando entre horcones. Es el lado oeste de Iquitos, los desagües arrojan sus letrinas diarias. Es el lado sucio como una falsa puerta, una ventana turbia de mugres. De aquí a Manacamiri cuesta un sol, un cuarto de hora de viaje y el paisaje gratis. Pero hemos encallado poco después de partir. El peque no canta como las ranas. El bote se inclina a babor como si se fuera. El proero aparta los escollos y trata de avanzar. Las pasajeras se arreglan los cabellos y sonríen nerviosas. Y flotamos sobre estas aguas propicias para una peste como un océano tenebroso, como en la cumbre de una catástrofe cercana. En medio de la basura sumergida, de los desperdicios en las orillas, uno se siente mal. ¿Cuándo comenzó a morir este lago? ¿Qué historia de sus dueños contarían los desperdicios? Una tempestad repentina nos liquidaría. Náufragos seríamos en las cloacas acumuladas. No encontrarían nada de nosotros en esta caverna de miasmas. A la deriva, cerca de los puertos, en las garzas cuello largo y pico de lúcuma, ¿cómo crecen flores aquí en uno de los basureros de esta urbe? Así transcurrió esta primera actividad en Estados Unidos, en los ambientes de Florida State University, donde se habló de poesía, de contaminación, de las vivencias y donde los participantes pudieron mostrar a los estudiantes de dicha universidad una parte de la realidad amazónica con una mirada diversa de un especialista europeo, un antropólogo norteamericano, un escritor colombiano que radica en Estados Unidos, un poeta amazónico loretano y un editor iquiteño.